Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me dejó boquiabierto, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Ya lo habrán visto en el título, 19 de agosto de 2025, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Sí, lo escucharon bien. La noticia bomba que sacudió el mundo del entretenimiento. Así que, ¿qué pasó exactamente ese día? Bueno, prepárense porque este vídeo va a ser un viaje a través de la historia, los rumores, las confirmaciones y por supuesto, todo el drama que rodeó este evento. Vamos a desmenuzar cada detalle desde las primeras filtraciones hasta las reacciones de los fans, pasando por los comunicados oficiales y las especulaciones que no se hicieron esperar. Antes de que empecemos y como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y de esa manera no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo, las noticias de última hora y todo el chisme jugoso que les encanta. Así que suscríbanse, activen la campanita para las notificaciones y no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. Imaginemos la escena, es 19 de agosto de 2025. El mundo está girando como siempre, pero de repente, las redes sociales explotan. La noticia, el rumor, el bombazo, se trata de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas a nivel internacional. Para los que no los conocen, piensen en Brad Pitt y Angelina Jolie, pero turcos. O si lo prefieren, en una pareja que es sinónimo de glamour, talento y sobre todo, un amor que parecía indestructible ante los ojos del público. Ambos son súper exitosos en su carrera, con una filmografía impresionante y una base de fans global que los adora. Burak, conocido por sus papeles en series como Kara Sevda, y Neslihan, estrella de Kara Sevda también, y Fatih Arbilge, son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria. Parecían una pareja perfecta, un ejemplo a seguir, hasta ese día. La historia de Burak y Neslihan, como cualquier cuento de hadas moderno, comenzó con un flechazo en el set. Se conocieron durante la filmación de Kara Sevda, donde sus personajes, Kemal y Nihan, vivían una apasionada historia de amor. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron a circular mientras la serie ganaba popularidad, y los fans se enamoraron no solo de la historia, sino también de la pareja en la vida real. Después de un noviazgo discreto pero lleno de muestras de afecto, Burak y Neslihan se casaron en una ceremonia de ensueño en Estambul. La boda fue un evento mediático en sí mismo, con miles de fans reunidos para ver a sus ídolos celebrar su amor. Las fotos y vídeos de la boda inundaron las redes sociales, y la pareja se convirtió en el símbolo del amor perfecto para millones de personas. Eran jóvenes, exitosos, hermosos y sobre todo parecían profundamente enamorados. Durante los años siguientes, la pareja continuó consolidando su éxito profesional. Burak protagonizó varias películas y series, mientras que Neslihan seguía brillando en la televisión turca. Juntos se convirtieron en una de las parejas más cotizadas para campañas publicitarias y eventos de moda. Su imagen, su estilo y su amor eran una marca en sí mismos. Su presencia en eventos de alfombra roja era sinónimo de elegancia y glamour, y sus apariciones públicas siempre generaban expectación. Pero como suele suceder en la vida de las celebridades, la presión de la fama, los compromisos laborales y la constante atención mediática comenzaron a pasar factura. Aunque parecían la pareja perfecta, la realidad era que detrás de las cámaras, enfrentaban los mismos desafíos que cualquier pareja. La distancia, la falta de tiempo y las exigencias de sus respectivas carreras comenzaron a crear tensiones. Los primeros rumores comenzaron a circular en las páginas de chismes y en los foros de fans. Eran solo susurros, filtraciones de fuentes anónimas, pero la palabra divorcio empezó a rondar. Al principio, la gente lo descartó. Tonterías, decían. Solo son rumores malintencionados. La incredulidad era comprensible. Después de todo, Burak y Neslihan parecían tan enamorados, tan unidos. ¿Cómo era posible que su amor, que parecía tan fuerte, estuviera en peligro? Pero a medida que las horas pasaban, la información se filtraba cada vez con más frecuencia. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a investigar. Los reporteros acechaban a la pareja, buscando señales de problemas.
Los paparazzi seguían sus movimientos, intentando capturar cualquier indicio de crisis. Las especulaciones se intensificaron, alimentando el morbo y la curiosidad de los fans. Y entonces llegó la confirmación. Un comunicado oficial de sus representantes. Las palabras eran Fr. Ias y escuetas: Burak Ozcivit y Neslihan Atagul han decidido tomar caminos separados. ¡Boom! El mundo se paralizó. Los fans, desconcertados, no podían creer lo que estaban leyendo. La noticia se propagó como la pólvora, y en cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, tristeza y desconcierto. Las reacciones en las redes sociales fueron épicas. Twitter, Instagram, Facebook, todo colapsó. Los hashtags #Burak Ben Neslihan y #divorcio sorpresa se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans expresaban su dolor, su incredulidad y su decepción. Algunos defendían a la pareja, argumentando que tenían derecho a su privacidad y que no debían ser juzgados. Otros, con el corazón roto, compartían sus recuerdos de la pareja, recordando los momentos felices que habían compartido con ellos a través de la pantalla. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Esa era la pregunta que todos se hacían. Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? Los medios de comunicación comenzaron a analizar cada detalle, a buscar pistas en las publicaciones de redes sociales, en las entrevistas pasadas, en cada aparición pública. Se hablaba de una supuesta tercera persona, de desacuerdos sobre la carrera de cada uno, de la presión de la fama. Algunos apuntaban a una posible relación de Burak con otra actriz, una colega con la que había trabajado recientemente. Otros a la supuesta dificultad de Neslihan para adaptarse a la vida de pareja, o a la imposibilidad de compaginar sus ambiciones profesionales con las expectativas de la vida familiar. Los rumores volaban a 1000 por hora y la verdad, por mucho que la buscáramos, parecía esquiva. Lo que sí era cierto es que la noticia de su separación fue un golpe duro para sus fans, que habían visto en ellos un ejemplo de amor duradero. La imagen que proyectaban era de una pareja que se apoyaba mutuamente, que celebraba sus éxitos y que enfrentaba los desafíos juntos. Ver cómo esa imagen se desmoronaba fue una decepción para muchos. Las revistas del corazón se volvieron locas. Fotografías antiguas de la pareja, entrevistas emocionadas y análisis exhaustivos de su relación llenaron las portadas. Todo el mundo quería saber, quería entender. Cómo algo que parecía tan sólido, tan perfecto, pudo desmoronarse de la noche a la mañana. Los expertos en relaciones y los psicólogos fueron entrevistados, ofreciendo sus teorías sobre las posibles causas de la separación. Se analizaba cada gesto, cada palabra, cada mirada. Pero más allá de la especulación y el drama mediático, la separación de Burak y Neslihan fue, ante todo, un momento de tristeza. Se trataba de una pareja que había compartido muchos momentos felices, que habían construido una vida juntos y que, de repente, decidían separarse. Y aunque la tristeza fue palpable, también hubo respeto y admiración. Ambos actores mantuvieron una postura de discreción, sin entrar en detalles ni avivar las llamas de la polémica. Emitieron comunicados concisos, pidiendo respeto a su privacidad y a la de sus familias. Un gesto que, a pesar del revuelo mediático, fue aplaudido por muchos. Demostraron madurez y profesionalismo, evitando caer en la tentación de exponer sus problemas personales al público. La noticia del divorcio, por supuesto, tuvo consecuencias. La carrera de ambos actores se vio afectada, aunque de manera diferente. Burak, ya con una trayectoria consolidada, siguió trabajando, pero la sombra de la separación lo persiguió por un tiempo. Los proyectos que tenía en marcha se vieron empañados por las preguntas sobre su vida personal, y su imagen pública sufrió un ligero desgaste. Sin embargo, su talento y su profesionalismo le permitieron seguir adelante, y poco a poco, el público se centró en su trabajo y en su trayectoria. Neslihan, por su parte, experimentó un momento de mayor fragilidad, pero demostró una fortaleza increíble. Al igual que Burak, tuvo que lidiar con la presión mediática y con la tristeza de la separación. Sin embargo, continuó con sus proyectos, y sus fans la apoyaron incondicionalmente. Mostró su talento y su versatilidad en nuevos papeles, y poco a poco, recuperó su brillo y su confianza. Su imagen se fortaleció y demostró ser una mujer fuerte e independiente. El tiempo, como siempre, fue el mejor aliado. Con el paso de los meses, la tormenta mediática amainó.
Burak y Neslihan, cada uno por su lado, continuaron con sus vidas. Comenzaron a reconstruir sus vidas, a enfocarse en sus carreras y a encontrar la felicidad en nuevas experiencias. Y aunque la historia de su amor terminó, dejaron un recuerdo imborrable en la memoria colectiva de sus fans. Hoy, en retrospectiva, podemos analizar el impacto de aquella noticia. El divorcio de Burak y Neslihan nos recuerda que incluso en el mundo de la fama y el glamour, las relaciones pueden ser frágiles. Las presiones de la vida pública, las exigencias de las carreras profesionales y las expectativas de la sociedad pueden pasar factura, incluso a las parejas más queridas. También es un recordatorio de que la vida da muchas vueltas y que a veces, las cosas no siempre son lo que parecen. Lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es solo una parte de la historia. La vida de las celebridades, como la de todos, está llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. En resumen, el 19 de agosto de 2025 fue un día que sacudió el mundo del entretenimiento. La impactante noticia del divorcio de Burak Özçivit y Neslihan Atagül dejó a todos atónitos y generó una ola de especulaciones y reacciones. Un momento que demostró que incluso en el mundo del espectáculo, el amor y la felicidad no siempre son para siempre. Pero más allá del drama y la especulación, la historia de Burak y Neslihan también nos enseña sobre la importancia del respeto, la privacidad y la fortaleza personal. A pesar del dolor y la decepción, ambos actores lograron mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas. Su ejemplo nos recuerda que aunque las relaciones pueden terminar, la vida continúa, y que siempre hay una oportunidad para encontrar la felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado. Gracias por acompañarme en este viaje por la memoria. Si les interesó esta historia, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre ella. ¿Recuerdan esa época? ¿Qué fue lo que más les impactó? Compartan sus pensamientos, me encanta leerlos. Y no olviden dar me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.